Bien, bienvenidos a todos, buenas tardes. Creo que todos me conocéis, soy Purificación López, soy la jefa de estudios de SURGE y soy abogada en ejercicio. Iniciamos la videoconferencia relativa a la ley de arrendamientos urbanos. En las otras sesiones hemos visto todas las partes de un contrato, desde quiénes son los intervinientes, al objeto del contrato, plazos, y hoy nos vamos a centrar sobre todo en las obligaciones de las partes. Vamos a hacer sobre todo referencia a las obligaciones del arrendatario. La ley nos indica que en el momento de la firma de un contrato de arrendamiento, el inquilino está obligado a entregar al propietario una fianza equivalente a una mensualidad de renta. Importante saber que debemos depositarla ante un organismo. Depende de las comunidades autónomas. Aquí en Cataluña, por ejemplo, es el Institut Català del Sòl. Yo os he puesto aquí un archivo de presentación, en este caso es de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La mayoría son iguales, o sea, varían con alguna especialidad, pero la mayoría el contenido es el mismo. Y, como os digo, vamos a tener que depositar esas fianzas ante el organismo autorizado a tal efecto por la comunidad autónoma correspondiente. Debemos saber con qué fin se exige la fianza. Bien, la fianza opera como una garantía al arrendador con el objeto de cubrir los posibles daños y desperfectos que el arrendatario pueda causar en la vivienda. Daños que no sean consecuencia del uso habitual de la vivienda. Con ello quiero decir que la fianza no la vamos a poder utilizar pues, para el pago de la renta por parte del arrendatario. Por lo tanto, si a la entrega de la vivienda se comprueba que hay una serie de desperfectos, los gastos en que sea necesario incurrir para eliminar estos desperfectos serán descontados del importe de la fianza. Si no hay desperfectos, entonces se devolverá la totalidad de la fianza al arrendatario. Si el arrendador no restituye la fianza al arrendatario en el plazo de un mes desde que se devolvió las llaves del inmueble, el saldo de la fianza devengará el interés legal del dinero a favor del arrendatario hasta que le sea entregada esa cantidad. Tenemos que saber que es importante que si podemos revisar periódicamente la fianza. Bien, aquí vamos a hacer referencia a la ley del 94, que sabéis que todavía está vigente para los contratos que se celebraron a partir de enero del 95, hasta la entrada en vigor de la ley la modificación de la ley del 2013. En este caso, durante los primeros 5 años de arrendamiento, no vamos a poder revisar la fianza. A partir del 5.º año se actualizará cada vez que se prorrogue el arrendamiento. En este sentido, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementaria o el arrendatario que disminuya hasta hacerse igual a una mensualidad de la renta vigente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si la duración inicial pactada del contrato era superior a 5 años, la actualización de la fianza se regirá por lo que hayan acordado las partes. Si no hay pacto específico, la ley entiende que lo que las partes hayan acordado para la actualización de la renta es de aplicación para la actualización de la fianza. Con la ley del 2013, durante los 3 primeros años no se actualiza la fianza y después estaremos a lo que hayan acordado las partes o bien al índice de precios al consumo. Esto del índice de precios al consumo serán hasta los contratos que se hayan celebrado hasta el 2015, puesto que hubo una modificación y a partir del 2015 nos vamos a tener que estar, si actualizamos esa fianza, en función de los índices de garantía. Luego lo veremos más detalladamente por eso. Bien, como os digo, la fianza tiene que ser siempre el equivalente a una mensualidad de renta
Esto lo solemos tener claro como obligación, pero generalmente se plantea la duda con el impuesto de los bienes inmuebles. El obligado al pago de los impuestos del impuesto de bienes inmuebles es el propietario del inmueble. Pero sucede que la Ley de Arrendamientos Urbanos nos permite que esa cantidad la pague el inquilino siempre y cuando se haga constar expresamente en el contrato. Y esto lo podemos hacer extensivo también a la cuota de la comunidad de propietarios, que recordad que también tiene que estar presente en el contrato de arrendamiento, y sí que es importante hacerlo porque tiene que estar presente sobre todo el importe mensual y el importe anual. Como obligación del arrendatario tenemos la obligación de pagar los suministros, tanto la luz, el agua y el gas, porque somos, como nosotros como arrendatarios, los que estamos haciendo el consumo de tales, ¿vale? Como os decía, os he puesto aquí un ejemplo para cómo tenemos que depositar la fianza. Entre la documentación que nos van a requerir va a ser el NIF del arrendador o bien arrendadores. Recordad, si había más de uno, que es conveniente que pongamos a todos los que constan. El contrato de arrendamiento, es decir, una copia del contrato en la que figuren los intervinientes, y la autorización del arrendador si la presentación no la hace él mismo y lo hace pues, por un representante o un colaborador. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que incluye en este tipo de documentos? Pues bien, como os digo, los datos del arrendador. En el caso de que haya un representante debemos figurar todos los datos del representante y después bueno, la obligación garantizada, que sería el montante. Si hubiera un subarriendo también tendríamos que figurar todos los datos del subarriendo. Los datos del contrato. Dentro de ellos figuraríamos también los datos del arrendatario. Recordad que si hay más de un arrendatario debemos que incluirlos también en el mismo, y también bueno, pues toda la descripción de la finca, sobre todo especificar bien todos los datos de la finca. Fianza, también os he puesto un modelo de la liquidación de fianza a favor del arrendatario. Es decir, tendríamos que constar bueno, la finca objeto de este contrato de arrendamiento, por quién ha estado suscrito el contrato, la cantidad que se estableció como fianza, si hemos establecido una garantía adicional, que ahora veremos el resto de garantías que podemos incluir, y en el caso de que hayan habido una serie de desperfectos y se hayan necesitado una serie de reparaciones para cubrirlos, esto es lo que se descontaría. Por tanto, el resultado nos quedaría un resultado líquido que sería el que recibiríamos. Y bueno, lo tenemos que firmar los arrendatarios.